muchas gracias por la invitación a participar de esta charla. De esto, como bien explicamos allí, el matrimonio canónico a la luz del ritual del matrimonio. ¿Y qué nos dice la liturgia? Yo soy Miguel Ángel de Aníbales, soy el obispo, ahora el obispo de San Martín, partido de San Martín y 3 de febrero. Mi origen nací en Olivos y esta fue mi diócesis, donde estamos ahora, San Isidro, fue mi diócesis de origen como sacerdote. Y bueno, 25 años ejercí el ministerio aquí, en esta diócesis de San Isidro como presbítero, ¿no? Después me nombraron obispo en el año 2011, me nombraron obispo, estuve en Santa Cruz y Tierra del Fuego, diócesis que se llama Río Gallegos. Tuve 7 años y 3 meses como obispo, y el año pasado el Papa Francisco me traslada como obispo a San Martín y 3 de febrero. Ya llevo 1 año y 2 meses en este lugar. Por eso creo que se pueden dar ahora estas charlas, porque antes era un poquito más, podía venir del sur, pero es más complicado estarlo recorriendo la Patagonia. Yo me he formado en liturgia desde muy chico, he trabajado siempre y me he formado en este campo, que es el campo que yo sirvo a la iglesia, ¿no? Y presto desde este lugar, ¿no? Fundamentalmente en el campo de las celebraciones. Y hoy vamos a ver algo de un ritual, vamos a entender qué significa un ritual o por qué hay un libro litúrgico en la iglesia y qué nos da, ¿no? Pero bueno, este es el espacio. Cuando me invitaron les dije que podía acompañar desde este lugar, desde entender el momento celebrativo del matrimonio. Llamamos matrimonio canónico, matrimonio por la iglesia. Bajo esta mirada, ¿no? Nosotros podemos explicar muchas cosas de lo que es el matrimonio por la iglesia o el sacramento del matrimonio. De hecho, existen cátedras que explican lo que es el sacramento del matrimonio y qué significa, bajo qué luz se da, bajo qué mirada existe el sacramento del matrimonio. Pero bueno, ese sacramento llega un momento que hay que celebrarlo, porque mientras uno lo estudia, lo está estudiando en un papel, lo está estudiando en un concepto, lo está estudiando en un aula. Pero después está la realidad de dos personas que se aman y celebran ese sacramento. Y entonces, cuando se llega al momento celebrativo ritual, hay que tratar de leer si todo lo que uno ve y sabe del sacramento se está dando en esa realidad sacramental. Porque si no, la realidad de lo que estamos viendo, lo que está pasando en la realidad sacramental, que este es un poco siempre el desafío que yo he tenido y tengo, en tratar de mostrar cómo el ritual celebrativo de la iglesia es la expresión de lo que el sacramento es. Luego, a partir de esto, uno podrá después ver cuántas cosas tenemos, gracias a Dios, muchísimos matrimonios que caminan con esta alegría y algunos que lamentablemente tienen que encontrar caminos para reconocer que nunca hubo matrimonio en esa realidad. A pesar de que hubo el rito sacramental, no se dieron condiciones para que esa celebración se dé, porque el rito sacramental necesita las condiciones previas, que bueno, ustedes ya lo saben, por estudiar o por dedicarse al tema canónico. Bueno, por esta es la introducción un poco por donde vamos. Por eso la aspiración que vamos a ver hoy es un poco una cuestión más que nada de la celebración. Si participamos de celebraciones y tenemos la posibilidad de participar de la Eucaristía o de otras celebraciones, vamos a reconocer que la celebración tiene un lenguaje simbólico, es decir, que hay que entender lo que significan los símbolos para la realidad que está contenida en ellos. Desde ese lugar donde nos vamos a mover. Igual yo preparé un escrito que ustedes van a ir viendo, que va a quedar para que también lo tengan. La propuesta de esta conferencia es profundizar en la comprensión del matrimonio a partir de su celebración litúrgica, contenida en el ritual del matrimonio. La reforma de los libros litúrgicos, generada a partir del Concilio Vaticano II, buscó que por la noble sencillez de los ritos, la celebración litúrgica expresara el contenido del sacramento que se celebra. Esto responde a la renovación litúrgica requerida por el propio concilio, que implica obtener una nueva mentalidad a partir de la propia celebración. Esta nueva mentalidad no se queda en las formas externas, en el cómo, digamos así, de la celebración, cómo se hace la celebración, sino que va al sentido profundo, al qué, a la celebración del sacramento, es decir, el contenido. Por eso esas dos palabritas, ese doble juego que me han escuchado ya saben que siempre es mi caballito de batalla, pero yo siempre lo utilizo, porque en liturgia generalmente la gente cuando habla de liturgia va siempre al cómo. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuánta lectura hay que poner? Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para que entiendan.
celebración del cuerpo y sangre de Cristo en mi Dios. Si llego yo, gran celebración que hay que hacer en la calle. Me reúno con el equipo de liturgia, lo primero, bueno, ¿quién va a hacer lectura? ¿Quién va a hacer el canto? Y, a ver, esperen un poquito. Antes de saber cuántas cosas tenemos que hacer, eso es el cómo, tenemos que preguntarnos qué vamos a celebrar. ¿Qué significa celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo en este pueblo de San Martín? Por lo tanto hay que preguntarse qué le está pasando a San Martín. Ustedes están viendo la cara de la gente, ustedes están viendo lo que le pasa a la gente, ustedes están viendo cómo están cabizbajos en las plazas, problemáticos. Esa liturgia, cuando yo la pongo en ese lugar, ¿qué le dice a la gente? Yo no parto del qué. Puedo hacer un cómo bárbaro y puedo estar haciendo un montón de cómo, pero no estoy respondiendo a la mentalidad. Lo que quiso hacer el concilio, por eso empiezo con esta introducción, lo que quiso hacer el concilio no es solamente pasar la misa al latín al español, o celebrar la misa de espaldas y darse vuelta y celebrarla de frente, o sacarse los ornamentos que se llamaban guitarras, que eran muy chiquitos, por las casullas un poquito más lindas que usamos ahora. Eso es todo cómo, todo eso es cómo, que es necesario, porque si no hay un cómo, si nadie entiende lo que estamos haciendo, pero quería ir una mentalidad, quería ir más atrás, que para mí todavía hay que seguir trabajando, por eso agradezco esta charla que nos invita a entrar en una mentalidad más profunda de qué significa celebrar, con quién nos encontramos cuando celebramos y qué misterio es el que estamos realizando cuando celebramos. Y para eso hay que conocer muy bien no solamente el qué de la celebración, sino el qué de los que celebran, que es lo que yo acabo de decir. El qué de los que celebran es el pueblo que está celebrando. En este caso nuestro, el qué de los que van a celebrar también el matrimonio, que es muy importante para este caso. Entonces esta distinción que ahí está puesta entre comillas y en itálica entre el qué y el cómo es muy importante siempre tenerla en cuenta en nuestra manera de mirar los rituales y las celebraciones litúrgicas que apuntan a esto, ¿no? Al contenido. Como voy a hablar de un libro litúrgico, porque el ritual del matrimonio es un libro litúrgico, permítanme, aunque sea una primera aproximación a qué es el libro litúrgico, el sentido del libro litúrgico. Por libro litúrgico, en sentido estricto, se entiende un libro que sirve para una celebración litúrgica y está escrito con vistas a ella. El sentido más amplio es el libro que aún no habiendo sido escrito con vistas a una celebración, contiene sin embargo textos y ritos de una celebración, tanto si han sido usados como si no. Además de estas fuentes litúrgicas directas, existen también aquellos escritos que nos informan sobre el hecho litúrgico, sin ser por ello libros litúrgicos, como textos de historia, escritos de los padres, documentos del magisterio. Todo esto nos van hablando de lo que es el hecho litúrgico como tal, el hecho celebrativo. El libro litúrgico no es identificable con la celebración, ni con su objeto, que es el misterio pascual revivido por los ritos y las preces, vivificados por el Espíritu Santo. El libro, con todo lo que contiene, estructuras rituales, textos bíblicos, eucológicos significan oraciones, ¿no? Las oraciones que tienen los libros. Indicaciones rubricales, es decir, cómo hay que moverse, cómo hay que desempeñarse, anotaciones musicales, es un instrumento compuesto, formado por textos de diversos valores, funcionales, rituales, teológicos, al servicio del don del Espíritu Santo, implorado por la Iglesia que celebra y ora. Con esto, ¿qué quiero decir? El libro litúrgico no es la celebración. El libro litúrgico me permite celebrar. Con el libro litúrgico yo celebro, pero la celebración supera el libro litúrgico. Sin embargo, lo necesito como instrumento de trabajo. Entonces, cuando yo abordo un libro litúrgico, en realidad estoy haciendo una mediación para comprender qué estamos celebrando, ¿no? Los libros litúrgicos se van a seguir reformando siempre y se van a seguir actualizando. De hecho, en el transcurso de la historia se han reformado muchas veces. Ahora tuvimos una reforma importante en el Concilio Vaticano II y se seguirán. De hecho, el ritual del matrimonio que estoy explicando ya tuvo dos reformas. Una apenas apareció el Concilio, que es la primera edición, y ahora acá tenemos la segunda edición. Y vamos a ver a qué cambios hubo entre una y otra, que es muy interesante reconocerlos. Pero, insisto, el libro litúrgico es un instrumento. Algunos dicen que el libro litúrgico representa nada más que el 30% de la celebración. Algunos creen que el libro litúrgico es todo en la celebración, que hay que agarrar y decir exactamente todo.
Por ejemplo, el otro día yo hice una ordenación diaconal. Ordené un diácono. Cuando lo termino de ordenar, estalló un aplauso en la iglesia. Porque lo amaban a este chico, un chico joven franciscano. Un ejemplo de Francisco. La iglesia de José Don Suárez, llena. Me empezaron a aplaudir. Y no paraba. Y yo lo miraba y me decía, siga. Me dice, siga. No, no voy a seguir. Porque no puedo seguir porque usted te está aplaudiendo. No, pero es que dejate querer. Esto no está escrito en ningún... ¿Dónde está escrito en el libro litúrgico? Aplaudan. ¿Y dónde sale el aplauso? En la gente que ama y que quiere, y que lo quiere diácono para su iglesia. El libro litúrgico no dice, por eso el libro litúrgico representa un 30% de la celebración. Y muchas cosas más que pasaron ese día, por poner un ejemplo de cómo hay que saber manejar el libro litúrgico. Pues yo digo, no, acá no dice aplausos y hay que parar todo. Cortaste la celebración y hiciste un lío bárbaro. Perdiste, la gente no se va a acordar si la rúbrica tal se cumplió o no. Pero sí la gente se va a acordar, como se sigue acordando, dice, nunca vi otros seminaristas que dicen, yo no sé qué pasó en esa celebración, ¿por qué hubo tanta? Y porque hay algo que no, que gracias a Dios, menos mal, no está solamente en el escrito. Igual hay que seguir el ritual, porque hay que ordenarlo diácono y no obispo, ni tampoco hay que hacer. No, como algunos acá tengo un amigo que conoce un poquito de liturgia y a veces alguna cosa hay que tener cuidado, ¿no? Las fuentes litúrgicas son el reflejo directo, inmediato, de la liturgia vivida por la Iglesia. En ellas, y en particular en los libros litúrgicos, encontramos los textos y las fórmulas eucológicas, es decir, las oraciones, que una iglesia local dada, o diversas iglesias pertenecientes a la misma área geográfica, han asumido como expresión de la propia fe para anunciar y celebrar el misterio de Cristo en una determinada época o periodo de su vida. Los libros litúrgicos son un vehículo de la tradición en cuanto expresan la fe de la iglesia, lex credendi, ya que se celebra aquello en lo que se cree, lex orandi, y lo que se celebra repercute en la fe y en la vida, lex vivendi. Pero también son fruto de los valores de una cultura dada en un momento determinado. Es por esto que en los libros litúrgicos se contienen las palabras y los gestos con que uno cultiva y vive y expresa su fe celebrada, con formas, tonalidades y lenguajes propios del genio cultural. Estas tres palabritas que están ahí, lex orandi, lex credendi, lex vivendi, aplican lo que significa un rito, un ritual. Primero, lex orandi, la ley de la oración, es decir, lo que se celebra. Lo que se celebra es lo que se cree. Es decir, no se puede celebrar aquello que no es la fe de la iglesia, porque si no estaríamos celebrando. Por eso el cuidado de los libros litúrgicos. Los libros litúrgicos en la iglesia se cuidan mucho y se aprueban en Roma, en la Congregación para el Culto y Disciplina de los Sacramentos. Como ustedes saben, ahí decía, el Papa me ha nombrado a mí en esa congregación, soy miembro de esa congregación por 5 años. Esa congregación está integrada por más o menos 50 obispos de todo el mundo y la congregación cuida en las traducciones que hacemos que lo que se va a celebrar es la fe de la iglesia. Por eso se mira, ¿no? Nosotros con esta congregación ya hemos trabajado el misal argentino, hemos trabajado este ritual, lo ha aprobado la congregación, ha aprobado el bendicional. Ahora estamos aprobando la liturgia de las horas, ya está aprobada, que es la oración que celebramos los sacerdotes y los laicos también si la quieran celebrar. Estamos a punto de dar un paso más con las misas de la Virgen. Todas esas, ¿por qué? A veces dicen, ¿y por qué hay que ir allá? ¿Y por qué a veces tengo que viajar y cuidar y ver? Y porque ahí está en juego la fe de la iglesia. Y porque lo que la fe de la iglesia proclama es un camino interesante para celebrar nuestra fe, lo que está contenido. Y eso se traduce a nuestra vida. Entonces, comenzamos. Lex orandi, la ley de la oración, lo que se celebra. Es lex credendi, es ley de la fe, y es ley para vivirla después también, ¿no? Ese es un poquito el proceso que estamos haciendo. Es interesante, yo estuve en una asamblea ahora en febrero con los obispos que conformamos esta congregación. Somos 45 obispos. En una semana de trabajo vamos a sacar un documento que se llama La Formación Litúrgica del Pueblo de Dios. Entonces, en una charla, escuchen lo que pasó. Un indio explicando cómo se celebra en India y qué pide India, o Asia, el silencio. Pedía una celebración donde los silencios sean profundos. Terminó la conferencia, todos los obispos agradeciéndole, saltan los de África. Cardenal.
Muy buena su conferencia, pero nosotros en África bailamos y danzamos. Y yo nací danzando, ¿no? Y el cardenal. ¿Y ahora qué hacemos? Usted pide el silencio y nosotros tenemos que danzar. Y yo además metí la base y dije, y en Latinoamérica tenemos la piedad popular. No se puede prescindir de la piedad popular. 850.000 personas en Salta para el Señor y la Virgen del Milagro. ¿Cómo se explica que duplica y triplica la ciudad de Salta? Entonces, ven, hay que entender un qué y hay que saber descubrir cómo esa lex orandi, lex credendi va acompañando la idea de la vida, porque si no, si pensamos que hay un solo modo de celebrar romano, achicamos la liturgia y la hacemos tan chica que no expresa lo demás, y entonces van a ir por otros lados, porque el pueblo de Dios va a celebrar por donde sea. Entonces hay que tener la capacidad de, sin tergiversar la fe, entender por dónde tenemos que ir. Aquí es cuando se empieza a entender que los rituales son apasionantes de armarlos y de pensar. Y en el de matrimonio hay que tener la capacidad de recoger muchas expresiones culturales, que intentó hacerlo el ritual, especialmente con cómo se realizan los matrimonios, porque el matrimonio es una realidad, digamos, laical o civil o expresión de la unión de dos personas que se convierte en sacramento, o que en la iglesia le da la categoría sacramental, por supuesto con el consentimiento entre los bautizados, pero entender en la celebración este cambio. Por eso esto, poco explicar estas tres palabritas también tiene que ver con el sentido del libro litúrgico. Globalmente, el libro litúrgico tiene el valor de un texto fuente de tradición, no solamente porque contiene elementos rituales y lingüísticos asumidos por la tradición, sino sobre todo porque en el momento celebrativo, gracias a los sujetos celebrantes, deviene tradición en acto, es decir, lex orandi, que significa y alimenta la lex credendi. Por esta peculiaridad, el libro litúrgico es un documento privilegiado, no único ni aislado, para leer la praxis eclesial litúrgica sacramental. Porque mientras se está realizando, se está celebrando, se está produciendo la tradición de la iglesia. Piensen solamente en la ordenación de un obispo, por decirlo ahora otro libro litúrgico que es la ordenación de un obispo. Cuando se ordena un obispo en la iglesia, se está celebrando la tradición de la iglesia. Porque el obispo es sucesor de los apóstoles. Y entonces cuando yo ayer fui a confirmar a unos chicos, el obispo transmite el Espíritu Santo de Pentecostés hasta estos chicos que están acá. Entonces esa ordenación, con toda la riqueza que tiene la ordenación episcopal, por ejemplo, transmite la tradición de la iglesia. Entonces hay que cuidar estas cosas, no lo estoy diciendo para fijarlas en una solemnidad fija, porque si hay que danzar, hay que danzar. Estoy diciendo el sentido que tiene esta celebración como transmisión de la fe, como transmisión de la vida. Entonces no es un rito, bueno, hacemos un ritito ahí y seguimos creyendo. No, estamos transmitiendo el misterio más profundo de nuestra fe a través de la celebración, ¿no? Las partes del libro litúrgico. Todo el libro litúrgico surgido de la reforma del Concilio Vaticano II, en su edición típica, es decir, la edición típica latina, la primera que sale, que es la que sale en latín, es el texto oficial escrito en latín y elaborado por la autoridad competente de la Santa Sede, se abre con un decreto promulgativo de la congregación competente, llamado, según los pedidos por el cual el libro es editado o reeditado, la Sacra Congregación para el Culto Divino o la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos del Culto Divino, o como es hoy, Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Este es el modo actual que se la nombra hoy. En el decreto se indica tanto la vacatio legis, es decir, como cuánto va a durar para poder entrar en vigencia, como las competencias de las conferencias de los obispos. Luego del decreto, normalmente el libro litúrgico puede ser dividido en 4 partes o secciones: la constitución apostólica, las prenotandas, el ordo o los órdenes y un eventual apéndice. La constitución apostólica. Cuando es necesario la presencia de una constitución apostólica, se la coloca al comienzo del libro. Cuando en un ordo sacramental se debe precisar lo referente a la esencia del rito, por ejemplo, las palabras y el modo como se unge en la confirmación, se recurre a una constitución apostólica. La constitución apostólica tiene un indudable valor magisterial. Después de las definiciones dogmáticas, es probablemente el modo más importante de cualificar y de proponer un documento del magisterio. En sus textos se utilizan como fuentes, además de la Sagrada Escritura,
referentes a la liturgia oriental y occidental, los padres, los doctores, concilios, el magisterio papal. En el caso del matrimonio no tenemos constitución apostólica porque no hubo cambio. La constitución apostólica está en el sacramento de la confirmación, porque la confirmación después del Vaticano II se cambió su fórmula, por lo tanto ese ritual tiene constitución apostólica. Lo que sí tienen es lo que viene casi todos, las prenotandas. Con la edición típica de ordenaciones, todos los libros litúrgicos tienen una introducción, sería esto, prenotanda, introducción. Para el Ordo Mises y para el libro de la misa y la liturgia de las horas, la introducción se llama institución general, por la importancia que ella asume al reglamentar dos relevantes libros litúrgicos para la vida de la Iglesia, como por su amplitud, que supera aquella de una común introducción. La introducción a las prenotandas es una verdadera presentación bíblico-teológica y pastoral celebrativa de los sacramentos o sacramentales. Así, por ejemplo, en la introducción de un sacramento, en primer lugar se lo ubica dentro de la historia de la salvación. Se indican las funciones y ministerios en las celebraciones del sacramento, la celebración en sí del sacramento, las adaptaciones que correspondan a las conferencias de los obispos y las acomodaciones que corresponden al ministro. Finalmente, las cosas necesarias para la celebración. Yo hago mucho hincapié en esta introducción, llamadas prenotandas o notas preliminares, y siempre trato de indicar a las personas que acceden a los libros litúrgicos que las lean. Por ejemplo, si ustedes van a leer las prenotandas del ritual del matrimonio y quieren hacer un estudio comparativo entre la primera edición y la segunda, van a notar que en la primera la mirada era muy, diríamos así, muy canónica, no es que esté mal lo canónico, pero muy en este sentido más estrictamente legal. En cambio, la segunda mirada es más espiritual y el sentido que tiene la espiritualidad del matrimonio. Por ejemplo, en la primera no aparecía nunca el Espíritu Santo, y para nosotros es fundamental que quien obra la realidad sacramental es el Espíritu. Si no, no es una cuestión nuestra nada más. En la segunda, en la revisión de la introducción general, entonces, a veces uno ve eso, está acá adelante, nadie lo lee, vamos al qué, a ver qué hay que hacer, vamos al cómo, perdón, vamos a ver qué hacer. Y esta introducción nos lee el qué, y leyendo el qué interpreta uno qué está haciendo en la celebración, ¿no? Esto siempre lo invito a leer, no solamente a los presbíteros o a los pastores que tenemos que a todos, porque los libros litúrgicos no son libros de los curas o de los obispos, son libros de la Iglesia, y la Iglesia puede mirarlos, o puede estudiarlos, o puede descubrir qué dice ahí. Si yo preparar un matrimonio y no prepararlo con el libro es como preparar teoría, digamos, que estamos haciendo cuando vamos a preparar. Y leer incluso algunas partes, cuando se van a casar van a comprender qué es lo que están haciendo cuando celebran el matrimonio, qué conciencia tienen de lo que está pasando allí, ¿no? Luego viene el ordo o el programa ritual, es decir, la secuencia ritual, el desarrollo de la celebración. Se ofrece todo el material ritual y eucológico, las oraciones. El ordo implica el conjunto de acciones o gestos simbólicos que tienen por objeto asumir, expresar, celebrar, comunicar, transmitir el acontecimiento que motiva una celebración. En la secuencia ritual suelen entrar estos componentes: la palabra, el primero y principal medio de expresión y de comunicación, el gesto, que es una forma de palabra, y los elementos naturales y los objetos de todo tipo que se utilizan en la acción ritual. Además, se debe tener en cuenta el espacio y el tiempo. Entonces, un libro litúrgico, además del decreto, además si tiene constitución, de las introducciones, comienzan los capítulos que van mostrando qué tipos de celebraciones podemos tener. Por ejemplo, en el caso del ritual del matrimonio, matrimonio con misa, matrimonio sin misa, matrimonio presidido por un laico, matrimonio entre un católico y un no católico, que son ya distintas celebraciones porque ya se forman distintas las formas de decir las cosas. Ese es el modo o el ordo que tiene el ritual. Un elemento a destacar es el leccionario, que presenta todo el libro litúrgico. Esta sección es determinante en el sentido que toda celebración tiene como primer polo la liturgia de la palabra. Es de aquí, de hecho, que toma forma la segunda parte de una celebración como respecto actual y actualizante de Dios que continuamente interpela a su pueblo. Los libros litúrgicos post-Vaticano II, todos, escuchen bien, todos llevan palabra.
iglesia si no se escucha la palabra. Pero no porque se tenga que escuchar algo que ya conocemos, por ejemplo, el anuncio del ángel a María, como vamos a escuchar el 8 de diciembre, por decir un evangelio que lo escuchamos muchas veces, sino porque la celebración litúrgica se sostiene en la palabra que se proclama. La palabra que se proclama es el acontecimiento que sostiene y sustenta la celebración que estamos haciendo. Entonces, si no leemos la palabra, no estamos leyendo la obra de Dios, que se va a hacer real ahora en los que están, por ejemplo, contrayendo matrimonio, ordenándose, celebrando la Eucaristía, o incluso recibiendo el sacramento de la reconciliación. Por eso la Iglesia valora muchísimo la lectura de la palabra como tal. Por último, es frecuente encontrar apéndices en los libros litúrgicos de índoles diversos, desde un ritual moderado por un ministro laico hasta subsidios para la celebración de un sacramento. El último puntito de estos libros litúrgicos, y ya pasamos al ritual, es característica de los libros litúrgicos. El primero, el misterio que se celebra. Los actuales libros reformados presentan un nuevo estilo. En primer lugar, no se muestran tan preocupados por responder a la pregunta del cómo hay que hacer las cosas, sino a la más radical e importante, del qué y el para qué. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Cuáles son los objetivos a conseguir en tal celebración, en tal momento? El cómo, aunque sea también importante, ha quedado relativizado en los nuevos libros. Los mismos libros son la mejor prueba de que la liturgia no es ya la ciencia de las rúbricas, ni un anexo del derecho canónico, ni se goza saboreando la arqueología. Los libros tienen ahora un tono entre teológico, bíblico, pastoral, catequético, y todo converge en la orientación para que la comunidad celebre el misterio. Estudiar los libros mismos es la clave fundamental para celebrar en espíritu y verdad la liturgia. Y eso tanto en las introducciones de cada libro como con su contenido eucológico o la selección de lecturas bíblicas o el tratamiento de los signos sacramentales. Entonces, en este primer puntito que decía la importancia del misterio que se celebra, a esta altura decirles que la definición clave de liturgia, ustedes me dicen, ¿qué es la liturgia? La liturgia es hacer presente el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, sentido de toda nuestra vida. La liturgia, ojo lo que digo, la liturgia no recuerda el misterio pascual, la liturgia actualiza el misterio pascual. Nosotros no estamos haciendo como el 9 de julio, el 25 de mayo, una representación de la última cena o de lo que pasó. Nosotros lo estamos trayendo al hoy y a la actualidad, al aquí. El misterio pascual, la liturgia lo hace presente y lo aplica a la que se está celebrando: matrimonio, Eucaristía, ordenación, confirmación, bendiciones. El flujo de gracia del misterio pascual por la liturgia toca la realidad que hoy estamos realizando. Entonces, los libros litúrgicos del Concilio Vaticano II buscan esto. En los libros anteriores, por ejemplo, buscaban la rúbrica, a ver si la persona abrió los brazos 3 metros o no lo abrió, a ver si justo puso o no puso la mano donde tenía que poner, a ver si... no, entonces no es válido. No, entonces, hoy no es tanto eso. Hoy también entender si la celebración tiene este sentido del misterio. Esta es la primera característica. Y la segunda, la variedad de posibilidades celebrativas. Esto es muy interesante. En segundo lugar, los actuales libros litúrgicos no proponen una celebración monolítica, igual para todas las asambleas. Una característica es la variedad de posibilidades celebrativas que ofrecen. Esto implica conocer y familiarizarse previamente con el libro para poder seleccionar las lecturas correspondientes, elegir los textos ecológicos más de acuerdo con la asamblea que celebra y adaptar las municiones. Es decir, un libro litúrgico hoy está para, como les decía recién, y ojalá demos más pasos, porque todavía creo que no los dimos, todavía la danza no entró, o todavía el silencio. Si este libro va a África, le van a poner la danza por otro lado y nos vamos a quedar afuera. Yo creo, como encargado, digamos, como miembro de la congregación, lo digo, y entonces se lo dije al Papa, nos falta todavía mucho por recorrer, sin perder. Lo que pasa es que venimos de una historia de la liturgia, donde todo era rúbrica, todo era lo que había que hacer, estrictamente no se podía mover nadie de ahí.
Entonces, cambiar esta mentalidad es todo un caminito que hay que recorrer. Bien, ahora sí, con esto entramos al ritual del matrimonio. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende o no? ¿O es algo como para decir, alguna pregunta de este libro que les haya sugerido hasta aquí? Yo. Dale. ¿Se escucha la pregunta tuya o no? Sí, sí. ¿No es peligroso que le den esas opciones para la celebración? ¿Y qué quiere decir con peligroso? A ver, peligroso en este sentido. Me interesa saber a dónde querés ir. A ver, dale. Claro. Necesito un poquito de agua. Sí, peligroso en el sentido de cuidado, quise decir. Porque si hay un libro litúrgico determinado por la autoridad suprema, es porque debe realizarse determinados pasos. Pero el hecho de que le deja al celebrante elegir, imagino que debe ser en un marco, ¿no? Sí, por supuesto. Porque si toman como a la palabra como elemento esencial, ¿no es cierto? Es decir, la iglesia también tiene que cuidar ese bien público, ¿no? En la celebración. Lo que pasa es que como... ¿Se entendió? Sí, perfectamente se entendió, muy bien. Porque el tema es que para ejercer el libro litúrgico hay que conocer todo lo que es la dinámica celebrativa y hay que saber lo que se llama el arte de celebrar. El arte de celebrar. Que no es simplemente... A ver, acá debe haber excelentes señoras que ven a hacer cocinas espectaculares y seguro que hacen pastas frolas buenísimas que a mí me encantan. Y otras que no. Pero si usted quiere, la compraré. Si usted quiere hacer una pasta frola y le dan el libro, haga la pasta frola, se la pone a hacer y dice, no sé ¿por qué no salió? Y por qué no alcanza con leer la receta. Hay alguien que te enseñó, pero vos tenés que poner un poquito más y ahí le vas a encontrar. Bueno, el libro litúrgico tiene una receta clara, pero después cuando la pongo en acto, hay un arte de celebrar que es interesante, que se da con el conocimiento, con la práctica, con el conocimiento de la asamblea, con las adecuaciones que puede tener el libro litúrgico, siempre y cuando, bueno, en un matrimonio, si no tomas un consentimiento, evidentemente sí, estamos, o si en una Eucaristía no consagrás el pan y el vino, sí, estamos afuera, o si no ordenás y no pones la mano, a ver, algunas cosas mínimas tienen una... No, lo mismo que proclamar la palabra. Por eso. Ahora, ¿qué palabra proclamás? Yo les pongo ejemplo, voy a una confirmación, monseñor, ¿qué lectura hacemos? Me dicen. Pero ustedes no estuvieron un año con los pibes. ¿Qué quieren? ¿Qué hace falta que escuchen los pibes? No, usted tiene que decir, pero yo no los conozco. Y el ritual te da un leccionario con más de 60 posibilidades para usar. ¿Por qué no te fijas? Ah, eso lo tengo que hacer nosotros. Y sí. O vengo yo y digo, esta lectura, y si yo nunca los vi. Eso es una cosa. Voy a otro lugar, me empieza la guía. La primera lectura es del profeta Ezequiel. Es la lectura con los que los jóvenes hicieron un retiro de un fin de semana y les llegó al corazón. Este entendió cómo es la lectura. Entonces yo prediqué de Ezequiel porque lo habían escuchado ellos. Este es el juego. Peligroso sería que yo elija la lectura. Y bueno es que la elijan ellos porque el ritual lo prevé. ¿Me siguen? En una recepción de un matrimonio hay que elegir la lectura con los novios. Ese es el sentido. Lo que no puede, peligroso es que no pongas palabras en el diario del domingo, en el diario del lunes, como una vez se hizo. Es decir, que, digamos, dejemos de lado la palabra como valor. Ahora, después, ¿qué palabra leer? O qué signo hacer, o qué signo privilegiar, el libro te lo permite. Antes no era tan así. Antes había que leer una sola cosa y nada más. Hoy se abrió el juego. Y ese juego redunda en bien de la celebración y del que participa, que es el entusiasmo por participar. Y de la apertura, creo yo, ¿no? Claro. Porque todo esto de que, digamos, bueno, el peligro que dice Miguel, yo cuando te escuchaba hablar, es decir, esta apertura, ¿no? A mí como católica me preocupa que está pululando mucho la iglesia evangélica. Entonces todo esto, es decir, que celebremos tanto el silencio como si tenemos que bailar, es decir, hace una apertura nuestra, ¿no? Que yo al menos me alegro. Claro, el tema, a ver, el tema sí que hay que tener cuidado en esto, ¿no? Cuando yo puse la piedad popular, dije que la danza es en África. Si nosotros nos queremos poner a danzar, claro, a veces no vamos a saber hacerlo. Claro, va al contexto cultural. ¿Cuál es nuestro contexto cultural? ¿Cuál es nuestra? Si nosotros tenemos un folclore muy adecuado, si tenemos, o también una música clásica o lírica, ¿por qué no puede ir entrando en cada contexto? Una cosa es si yo celebro en la comunidad boliviana o en la comunidad paraguaya o si celebro con las benedictinas. No puedo incrustar una cosa acá y otra cosa allá.
Tengo que saber, pero bueno, pero cada liturgia puede tener ese espacio celebrativo. Eso es lo que fue logrando. Y el libro litúrgico que ayude a eso, ¿no? Perdón, padre, hablando de los ritos litúrgicos con respecto al de la Eucaristía, ¿qué pasa con el lavatorio de las manos? Porque he observado en muchas circunstancias que hay sacerdotes que el lavatorio de las manos lo pasan de largo. Pasa que son ritos que ahí hay que explicar un poquito qué significa. Hay cosas que han quedado, que la renovación litúrgica no se animó a tocar del todo, la quiso dejar por alguna razón, y a veces son cosas que hoy hay que volver a evaluar y ver si son comprensibles o no en el campo celebrativo, ¿se entiende? En sí es un rito que permite al que preside tomar conciencia de su necesidad de ser purificado para lo que va a hacer. Pero bueno, a veces pasa tan desapercibido o no se entiende porque es en silencio que igual es un rito de alguna manera menor en cuanto a la celebración. No digo que no sea importante, pero hay ritos, pero para mí sería mucho más importante que se cante el Salmo responsorial o que se cante Gloria frente a este rito, ¿no? Yo hago una ponderación de lugares por lo que significa, por ejemplo, el canto en una celebración. Digo, no es que no lo valore, pero algunos ritos han tenido esta situación y han quedado ahí un poquito, y bueno, quizás en algún momento la iglesia lo podrá tomar. Bueno, doy un paso más y vamos al ritual del matrimonio, porque para eso hemos venido. El ritual del matrimonio. La segunda edición típica del ritual del matrimonio presenta ya unas prenotandas de introducciones plenamente desarrolladas. Representan una notable contribución a la teología litúrgica del matrimonio que se refleja en los formularios del ritual y en las pinceladas nuevas con las que se han enriquecido estas nuevas prenotandas. Los nuevos prenotandos, en concreto, hacen referencia paulatinamente al matrimonio deseado, preparado, celebrado y posteriormente profundizado a través de la vida cotidiana de los esposos cristianos. El contenido está repartido en 4 secciones. La primera sección, más doctrinal, dedicada a exponer la importancia y dignidad del sacramento del matrimonio, números 1 al 11. Estamos hablando de la introducción, de los prenotandos. La segunda sección, más pastoral, se ocupa de los oficios y ministerios a quien compete la preparación y celebración del sacramento. La tercera sección aborda ya los criterios a tener en cuenta para la preparación inmediata y la determinación en cada caso del rito que se ha de emplear en la celebración del matrimonio. Como dije, si es con misa, sin misa, si es con católicos o no bautizados. La cuarta sección señala las adaptaciones concretas que han de preparar las conferencias episcopales para acomodar el ritual a la manera de ser propia de cada pueblo. ¿Ven? Esto las conferencias episcopales lo tienen que tomar. La nuestra no tomó mucho, la verdad. Es decir, yo no era obispo cuando se hizo esto, pero tendríamos que dar una vuelta de tuerca. Las otras que han tomado más, han acomodado más la celebración. Se aprecia por este desarrollo el valor de las nuevas prenotandas. Digo nuevas porque este ritual tuvo una primera edición acá por el año 69-70, apenas al concilio, y después otra nueva edición cerca del 91. ¿Ya? Entonces estas son las nuevas. Para reconocer con claridad la visión actual de la Iglesia sobre el matrimonio recogida de la Escritura, de la Gaudium et Spes y del Familiaris Consortio, documentos que acompañaron el tema matrimonial. Para comprender mejor el sentido de la celebración, para iluminar la acción pastoral que acompaña a su celebración y para ayudar a preparar y realizar adecuadamente la misma celebración. Así que las prenotandas, en una síntesis que estoy dando, realmente son muy enriquecedoras y vale la pena, cuando tengan el ritual, mirarlas o trabajarlas un poquito, ¿no? Estructura general del ritual y distribución de sus distintos elementos. El nuevo ritual se presenta distribuido en 2 tomos. El primer tomo tiene 5 capítulos y 3 apéndices. Los 4 primeros capítulos se corresponden con las distintas formas de celebración del matrimonio, según las diversas situaciones. El 5º capítulo ofrece las diversas textos a utilizar en el rito del matrimonio y en la misa por los esposos. Comprende el leccionario, los otros textos alternativos y algunos elementos rituales. El primer apéndice propone 2 modelos de oración universal de los fieles para las celebraciones matrimoniales. El segundo ha incorporado del bendicional el rito correspondiente a la bendición de los prometidos, es decir,
esta bendición del compromiso, y el tercer apéndice ha incorporado a sí mismo, tanto del bendicional como del misal, el rito de la bendición de los esposos en los diversos aniversarios del matrimonio. Por lo tanto, el ritual del matrimonio no se queda solamente en el hecho del matrimonio, sino en el anterior, la bendición de cuando uno se compromete, o del posterior, cuando celebra los aniversarios matrimoniales. Es una lectura interesante de la mirada y del camino a recorrer. En cuanto a los elementos nuevos que se han introducido en el primer tomo con respecto a la primera edición del ritual, 1969 es la primera, se destacan los siguientes. En el capítulo primero, ritos iniciales, expresión simbólica del camino recorrido. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto no está en el ritual, sino esto es un aporte mío. Lo que viene ahora, después explico el ritual. Cuando yo veo el ritual, cuando veo cómo se ejecuta el ritual, me animo a hacer alguna lectura simbólica entre la vida de los esposos o de los novios que llegan al altar y el ritual mismo. El Vaticano II, para explicar esto brevemente, el Vaticano II cuando arma los rituales, los arma según el rito romano más puro y más sencillo, que es palabra y gesto sacramental. Esto es el rito romano. La palabra que se proclama y el hecho sacramental, sea palabra Eucaristía, palabra bautismo, palabra sacramento, matrimonio, consentimiento. Y a estos dos núcleos de una celebración, que en realidad son uno, hay ritos iniciales y ritos finales. Entonces, ritos iniciales que comienzan, palabra, hecho sacramental y rito final. Así, en 4 partes se divide el ritual. Ritos iniciales. ¿Qué miro yo en una lectura simbólica, en una expresión simbólica para mí del camino recorrido? Los ritos iniciales expresan el camino recorrido en el noviazgo. Elegir y ser elegido. Más que nada, ser elegido. Yo puedo elegir una persona, pero si no me eligen a mí, no puedo compartir la vida. Y a veces me he quedado decepcionado porque quise elegir a alguien, pero como no me eligió, no pude seguir. El misterio del matrimonio es de 2 seres elegidos, es decir, ser elegido por el otro. Es un tema para trabajar. Y eso es el camino de la entrada, cuando caminan juntos. El misterio de la libertad. Gran tema para las comunidades también, ¿no? Que ustedes trabajan y mucho. El misterio de la libertad. ¿A quién elegí? ¿Se mostró del todo el que yo elegí o no? El tiempo del noviazgo que culmina aquí, acá termina el tiempo del noviazgo. Con la última entrada de la novia vestida y que la recorre con tanta alegría hacia el altar, se termina el noviazgo. Los familiares y los amigos, que están todos allí presentes, pero yo también, cuando elijo a alguien, elijo su historia, elijo su familia. A veces creo que no, pero sí. ¿O no? Ustedes lo saben bien. Ahora se ríen más. Cuando se casaron no sabían, pero ahora sí. No, digo. Y Dios que nos mira, aquí estamos. Entonces fíjense cuántas cosas se pueden trabajar en unos ritos iniciales muy sencillos, porque en realidad es la entrada de la novia, pero a mí siempre me impactó, especialmente en Argentina, es el único lugar donde seguimos casi siempre con la entrada del padre. El ritual nuevo no dice que entran los novios juntos. En el ritual se prevé que entran los novios juntos. Sí, sí. Ese es el modo ritual romano, digamos. Pero la adecuación nuestra es que siempre el novio está esperando, igual que no la entre el padre a la nena, porque se arma un lío algo. Ya que no toda la vida entraba. Bueno, esas son adecuaciones nuestras. También. Es como bailar. Y sí. Y bueno, pero también yo digo, a veces le digo a los novios, mírense y fíjense este camino que vos hacés. Es todo el camino que los lleva a encontrarse, ¿no? Historias, familias, encuentros. Bueno, esto es un poco más mío, estos ítems que están acá son míos, ¿no? El ritual dice, se opta preferentemente por recibir a los novios en la puerta de la iglesia, como marca la tradición más antigua del gesto. En realidad, el ministro debería ir a la puerta y recibir a los novios y acompañarlos en la entrada.
No, es que cuando, yo me acuerdo cuando era chico que el cura lo quiso hacer, lo quería matar al cura. ¿Pero qué se mete usted? ¿Pero qué se mete usted en la procesión? Esta procesión es mía y con mi hija. ¿Qué está usted acá adelante haciendo? Pero tengo que ir al altar de nuevo. Se dan cuenta cuando hay un ritual y después la realidad te dice que no, porque te tuvo que hacer otra cosa. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Pero el ritual, para que vean un poco, el original, y no es una simbólica, es una linda simbólica esta de ir a la puerta y abrir la puerta de la iglesia para que entren a participar del misterio. Esto en el bautismo se trabaja mucho. Estaba pensado igual en el matrimonio. Quizás en algún otro lugar se hace, pero acá es difícil porque, me digo, pero está bueno cuando la realidad te marca que, bueno, en este caso tiene que entrar el papá con la nena y está bien. No, pero personalmente va a ser 46 años que nos casamos con mi esposo. Sí. Y en Fátima el padre Moreno nos fue a recibir a mi papá y a mí a la puerta. Y nos acompañó hasta el altar. Sí, viene por Facebook. Sí, todo bien. Buenísimo. Siguió el ritual. Se presentan dos nuevas municiones introductorias con un tono festivo y amable. Bueno, me alegro que haya un tono festivo y amable en una celebración. Y se omite el acto penitencial, ya que tuvo lugar el rito de acogida de los novios. Cuando hay misa, cuando el matrimonio es con misa, o sin misa también, no hace falta hacer el acto penitencial. Esto es una cosa interesante, los ritos iniciales se adecúan a la realidad. Entonces, si ya hubo una recepción de los novios, si ya se los dio la bienvenida, se entiende, el rito penitencial siempre no es simplemente para el perdón, el acto penitencial no es simplemente para el perdón de los pecados, es para disponer el corazón a la celebración. Si la entrada de los novios me dispuso el corazón porque realmente la viví, ya está, no hace falta poner eso, ¿se entiende? Ese es un poco el segundo momento, la palabra. ¿Cuál es la expresión simbólica para mí de la palabra? Dios se revela en Jesús, su Hijo, Él es la palabra, y tiene algo para decirnos en este momento. Por eso los novios eligen la palabra y descubren lo que Dios les dice a ellos. Y la asamblea recibe la palabra como un eco de lo que Dios habló en el corazón de los novios. Cuando la celebración se prepara con los novios y cuando ellos meditan y eligen los textos que más les resuenan en su corazón, esa asamblea celebra distinto. Porque esa asamblea, cuando escucha esa palabra, escucha lo que pasó por el corazón de los novios. Y eso se nota, porque se percibe que hay una historia vivida, que a veces es una historia linda, a veces es una historia de encuentros, a veces tuvo algún dolor por alguna situación que pasó, y buscaron algún texto que les dice eso. Entonces, la palabra es un eco, proclamada de esta manera, es un eco de lo que pasa en el corazón, y entonces hay más participación. Nadie es mero espectador, sino participante de esta celebración. En cuanto al texto, se puede decir que el leccionario ha sido enriquecido por nuevos textos para las primeras y segundas lecturas, que se recomienda con toda claridad que al menos una de las lecturas debe tratar explícitamente del matrimonio y no simplemente del amor. Este sería un poquito el pedido, además del amor, que hable del sentido del matrimonio, ¿no? Y que los novios, miren qué interesante esto, los novios no deben hacer nunca las lecturas, ya que no están allí para proclamar a los demás la palabra de Dios, sino para escuchar lo que Dios les dice a ellos. Esto es una normativa litúrgica interesante. A veces, no, bueno, que vayan los novios a leer la primera, la segunda. No, los novios están para escuchar. Si bien ellos prepararon la palabra, ellos están ahí para que Dios les hable a ellos también en ese momento. Entonces, que sean otros los que ejerzan ese ministerio para que ellos escuchen la palabra, lo que Dios les dice. Capítulo 3, celebración del rojo. La liturgia del sacramento, la expresión simbólica del don y la tarea. Ahora se van a dar el consentimiento. Misterio de encuentro entre libertad y gracia. Libertad, fidelidad, vida, las preguntas que se hacen antes del consentimiento, ¿no? Que manifiestan la libertad, la fidelidad y la vida. Darse y recibirse, el consentimiento. El hombre no separe lo que Dios ha unido, la confirmación. El corazón de uno, de una, le pertenece al otro o a la otra, la entrega de los anillos, ¿no? Este corazón ya
no solo me pertenece a mí, sino que también le pertenece al otro. Rezar por la nueva familia, la oración de los fieles. Dios completa su obra, la bendición nupcial que vamos a ver, y el sello de la unión, que es la comunión. La nueva versión del interrogatorio expresa mejor la acción del Señor en este sacramento, sellando la mutua voluntad de contraer matrimonio y bendiciendo el amor conyugal. Se destaca el valor sacramental del consentimiento por parte de los contrayentes, proponiendo en primer lugar la forma declarativa. La fórmula de ratificación del consentimiento se ha enriquecido notablemente, proponiendo como alternativa otra de bella expresión. Se introducen dos aclamaciones de la Asamblea para expresar el asentimiento y la alegría de la comunidad cristiana, una después de la ratificación del consentimiento y otra después de la entrega de los anillos. Los diversos prefacios propuestos expresan la forma admirable y proclaman desde esta perspectiva más fundamental la visión cristiana del sacramento del matrimonio. La bendición nupcial contiene claras referencias neumatológicas. Como ven, se ha enriquecido mucho este momento, se han preparado más fórmulas para manifestar el consentimiento, son tres las que hay, alabanzas de la asamblea cuando se producen, todo en un clima celebrativo, de alegría, festivo, de inserción en el sacramento del matrimonio, el misterio pascual. Los ritos finales. Reciben la bendición, Él no nos suelta de su mano. Muestran su compromiso, firman el expediente. Salen juntos, comienza el camino de la vida desde el altar. Y hacen fiesta con otros y celebran la vida. En cada uno de los pasos entonces quise mostrar algunos rasgos simbólicos que expresan lo que se está pasando, ¿no? La bendición solemne y la despedida. Voy a avanzar un poquito de lo que sigue, en realidad son como están, voy a leer los títulos nada más, en capítulo 2, celebración del matrimonio en una liturgia de la palabra, celebración del matrimonio ante un asistente laico, celebración del matrimonio de una parte católica y una parte catecúmena o no cristiana, lecturas bíblicas y apéndice. Y después otros formularios para la celebración del matrimonio en la misa, en las celebraciones y otras lecturas bíblicas. Pero por el tiempo quiero llegar a esta última parte, última partecita, que se llama Teología Litúrgica del Matrimonio. Es decir, después de haber explicado qué es un libro litúrgico y cómo está armado el libro litúrgico del ritual del matrimonio, cómo está pensado, aunque sea en sus grandes rasgos, vamos a ver ahora en esta última parte qué dice del matrimonio el mismo libro, especialmente en la oración de bendición de los esposos. Cuando el que preside la celebración, sea laico, diácono, presbítero o obispo, tiene que bendecir a los que se acaban de contraer matrimonio, de casar, les va a leer una oración. Esa oración expresa este contenido del matrimonio. Se elaborará la teología litúrgica del matrimonio a partir del estudio del elemento típicamente litúrgico del ritual, que es la bendición nupcial. Se advierte, sin embargo, que para elaborar una completa teología litúrgica sería necesario profundizar en todo el complejo ritual de gestos y palabras. La bendición sobre los esposos es de gran importancia, ya que se encuentra en las fuentes más antiguas de la liturgia del matrimonio y presenta la solemnidad de las oraciones de ordenación, de consagración de las vírgenes, la del agua, la de la consagración del crisma. El ritual del matrimonio, primera edición del 69 y segunda del 91, presenta 3 oraciones nupciales. La primera aparece ya en el sacramentario gregoriano y se ha usado en la Iglesia latina durante siglos. En la segunda edición típica se le ha hecho un cambio muy notable al final del texto con una mención explícita al Espíritu Santo. Los otros 2 formularios son de composición reciente. Vamos a analizar entonces la primera, la del sacramentario gregoriano. La oración se articula en 3 partes. La primera es en memoria de la obra de Dios a lo largo de la historia de la salvación, en orden a la institución del matrimonio, lo que se conoce como la anamnesis, el recuerdo.
La segunda invoca la bendición y la gracia del Espíritu Santo, epíclesis. Y la tercera es una intercesión por la mediación del Hijo de Dios Jesucristo a favor de los esposos. La articulación trinitaria de la oración, análisis de la obra del Padre, epíclesis del Espíritu e intercesión por mediación del Hijo de Dios, indica la naturaleza trinitaria del sacramento del matrimonio, la dignidad e identidad trinitaria de los esposos, que confirma y explicita la identidad trinitaria de los bautizados y confirmados. Primera parte, que dice: oh Dios, que con tu poder creaste todo lo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fueran dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. La primera anámnesis comienza haciendo referencia a la creación del hombre y la mujer, a imagen de Dios. Al segundo relato de la creación, en el cual se describe la formación de Eva. De esta forma Dios da al hombre una mujer como un don, como una ayuda inseparable, y los dos serán una sola carne. Hoy también una evocación bíblica que reclama la respuesta de Jesús a la cuestión del divorcio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe. La doctrina propuesta a través de esta primera análisis bíblica es que el hombre y la mujer, juntos, como humanidad, son pensados, queridos y creados por Dios a su imagen, que refleja la unidad, la pluralidad y la distinción divina. Solo entrando en este proyecto del Creador, el hombre y la mujer podrán encontrar su plena realización, que une el reconocimiento del otro en la distinción personal y la construcción de ambos en la vida comunitaria. Continúa: oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia. En la segunda análisis se reconocen dos referencias bíblicas. Una de género sintético, alude a la doctrina profética de la historia de la salvación, expresada con la imagen nupcial. La otra alude al cumplimiento de esta doctrina en Cristo y en la Iglesia, tal como viene formulada en la carta a los Efesios. Los profetas tratan de la alianza de Dios con el pueblo usando las imágenes conyugales del amor humano. Su intención no es proponer una teología del matrimonio, sino resaltar la experiencia matrimonial humana para describir el amor de Dios hacia Israel. La alianza nupcial del hombre con la mujer es adaptada para expresar la alianza de Dios con el pueblo por él escogido. Esta doctrina profética viene retomada y llevada a cumplimiento en la carta a los Efesios, donde la relación nupcial entre Dios y su pueblo se realiza en la relación entre Cristo y la Iglesia. El gran misterio del cual habla este párrafo es la alianza entre Cristo y su Iglesia, del cual el matrimonio es símbolo. Por consiguiente, el gran misterio es también el matrimonio, en el cual la alianza entre Cristo y la Iglesia se vive y se experimenta. El matrimonio es sacramento, o sea, signo eficaz que mientras simboliza y hace conocer la realidad, la contiene en sí misma, siendo constituido por Dios signo del amor entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es la imagen no de un aspecto particular del misterio de la salvación, sino de todo el misterio que en Cristo y en la Iglesia se realiza. La relación entre Cristo y la Iglesia comunica la gracia. Por lo tanto, también el matrimonio, que simboliza y contiene tal relación, comunica la gracia, o sea, es sacramento. En las palabras de esta anámnesis están contenidas la doctrina sobre el valor sacramental del matrimonio cristiano. Y por último, oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas esta unión establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. En la tercera análisis se retoma el texto de la narración de la creación de la primera pareja humana.
Después de haber creado al hombre y a la mujer a su propia imagen, Dios los bendice y les dice que sean fecundos y que se multipliquen. Adán y Eva pecaron, alejándose así del proyecto divino, pero a pesar de esta experiencia dolorosa del pecado y del castigo, permanece intacta la bendición divina pronunciada sobre el hombre y la mujer, y de hecho la bendición viene repetida después del diluvio a aquellos que escaparon por benevolencia divina. La bendición de Dios es una palabra cargada de fuerza que es irrevocable en su eficacia, manifiesta la grandeza, la omnipotencia, la generosidad del Creador y se convierte en signo de salvación. Anánmesis es una palabra griega que significa no te olvides, no pierdas la memoria. Anánmesis, no pierdas la memoria. Fíjense cómo reza la oración. Es interesante. La oración cree que Dios se va a olvidar. Eso en realidad los hombres nos olvidamos. Entonces la oración le dice a Dios que no se olvide lo que Él hizo. Esta es la típica oración judía. Se llaman oraciones, bendiciones judías. Comienzan siempre diciéndole a Dios, no te olvides lo que vos hiciste. Vos hiciste esto. 3 anánmesis. Hiciste esto, Cristo y la iglesia. Bueno, ahora te pedimos que esto lo hagas aquí. Por eso viene epíclesis. Anánmesis, no te olvides. Epíclesis, descenso del Espíritu Santo para que ahora se haga aquí. Esa es la epíclesis del matrimonio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con una bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Es decir, todo esto que te dijimos que te acuerdes, ahora hacelo en ellos. La oración prosigue con la epíclesis, bendición, gracia del Espíritu Santo, caridad, fidelidad en el matrimonio. Son realidades que tienen su fuente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo invocado, presente, activo en cada uno de los sacramentos, actúa aquí con la especificidad del misterio nupcial, dando la bendición divina que reclama aquella de la creación del hombre y la mujer, la gracia sacramental propia y característica del matrimonio, en la cual la caridad divina asume la modalidad de la fidelidad en la unión conyugal. Lo que San Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, se aplica aquí a los 2 bautizados que acaban de recibir el sacramento del matrimonio. Continúa la oración. Abunde en tu hija, su nombre, el don del amor y la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas proclama la Escritura. El primer don pedido a Dios como parte de su bendición es el amor y la paz. Amor y paz son realidades que se extienden por toda la revelación divina y constituyen los bienes fundamentales de la salvación. El segundo don pedido es la imitación de las figuras femeninas de la Escritura que propone como verdaderas esposas y madres. Confía en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete, la ame siempre, como Cristo amó a su iglesia. Esta petición tiene en cuenta el marido en su relación con su esposa. Los 3 pedidos reclaman a 3 textos de la Escritura. En primer lugar, Proverbios, referente a la confianza del marido en su mujer. Luego, 1 Pedro, sobre el honor que el marido debe tener a su mujer, basado en la igualdad de dignidad de participar en la misma llamada divina. Con esta segunda petición, la oración pone en gran relieve la dignidad de los cónyuges, que se fundan no solamente en la misma naturaleza humana, sino sobre todo en la misma comunicación gratuita de la benevolencia divina. Sobre la plena igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges cristianos en virtud de la misma condición de hijos que ambos se encuentran delante de Dios. Finalmente, se retoma en forma de pedido el pensamiento de Pablo en Efesios, que el marido ame a la esposa está ciertamente inscrito en el orden de la naturaleza,
La especificidad del amor conyugal cristiano está en el hecho de que el modelo y la fuente de ese amor consiste en el amor de Cristo por su iglesia y en su recíproca relación de gracia. Las oraciones, después de tener la anamnesis y la epíclesis, tienen intercesiones, pedidos, en favor en este caso de los esposos. ¿Qué es lo que dice? Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe, amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de las costumbres, fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de bienaventurados en el reino celestial. Esta última parte de la oración desarrolla, bajo forma de pedidos, un tratado de deberes de los cónyuges y de los padres cristianos, y se concluye con la atención a la felicidad escatológica. En esta fórmula de bendición, en esta fórmula de bendición se presenta el matrimonio en el cuadro de toda la historia de la salvación como imagen que la sintetiza, unión del hombre y de la mujer, comunidad formada por Dios y por tanto inviolable, que refleja en el aspecto de comunión y de extensión personal el misterio de la unidad y de la Trinidad de Dios, símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia, en el cual se condensa todo el proyecto salvífico de Dios, actualización siempre viva en el tiempo de la bendición primordial del Creador sobre la familia. Tal es el misterio del sacramento del matrimonio. Esto se cumple en los esposos sobre los cuales viene pronunciada la bendición. Eficaz gracia de amor y de paz, comunión de espíritu y comunión, común herencia del don de la vida divina y del amor entre Cristo y la Iglesia. Augurio de fidelidad, de testimonio de Cristo en el mundo, de fecundidad en la alegría de los hijos, para alcanzar frutos en la vida eterna. Así hemos tratado de leer una oración que tiene el ritual. Esto es una oración de bendición. Fíjense, esto se llama teología litúrgica, ¿no? Y extraer de la oración todo el contenido del matrimonio, todo lo que podamos extraer de ella como contenido salvífico del matrimonio. Concluyo con esto. Una buena celebración del sacramento no solamente debe suponer la preparación, sino que debe integrar la experiencia de los novios, su sentido de la vida, sus alegrías, sus esperanzas, en el variado concierto de palabras y ritos de la liturgia matrimonial. Solamente así se podrá superar la tentación de separar el amor humano del divino, la vida del rito, la celebración del compromiso. Cuando hay una buena preparación, normalmente hay una buena celebración. La vida entera depende con frecuencia de momentos culminantes que concentran nuestro existir, que recapitulan nuestra historia. Y este momento, cuando se prepara y se celebra bien, marcará con su sentido la pequeña gran historia de los que se atrevieron a decir que su amor era el propio Dios amado. Bueno, este fue mi intento de tratar de ayudar que el ritual del matrimonio, en su libro, en su desarrollo y especialmente en esta última parte de su teología, pueda expresar qué significa el matrimonio, ¿no? Un aporte desde la liturgia celebrativa. Habrá muchos más, pero este es el que intentamos proponer. Gracias por la paciencia. No. Bueno, ¿tienen alguna pregunta todavía? Me pareció muy interesante el tema de la alianza, es decir, no reducirlo exclusivamente al pacto, sino al amor de Dios, ¿no es cierto? Que a veces uno lo pierde de vista, eso lo deja en el Antiguo Testamento como exclusivamente como un pacto, ¿no? Bueno, si captaste este tema de la alianza, captaste el sentido del ritual del 91, porque el ritual del 69 estaba más en el pacto de los esposos. ¿Se entiende? Sí. Y el ritual del 91, la segunda edición típica, hace más hincapié
en que esto que estamos viendo acá se escribe en la historia de la salvación de un Dios que hace alianza con su pueblo y de un Cristo que hace alianza con su iglesia. Por lo tanto, ellos que están aquí son expresión constante de esta realidad. No es simplemente el pacto de sociedad, sino de la alianza. Esta es la dimensión que le faltaba un poquito al ritual anterior y que el nuevo ritual tomó. Y que sería bueno poder expresarlo en el momento celebrativo para comprender más que estamos celebrando. Y que también esa alianza me ayuda a sostener también los momentos de dificultad. Porque mientras todo va bien, a todos nos pasa, todo va bien. El problema es cuando las cosas empiezan a complicar. ¿O no? A mí también, entonces que pues, o es obispo, cada lío que a veces yo digo, ¿por qué no me voy a una parroquia tranquilo ahí? Cada tema, cuando aparece el tema de los abusos, es un tema tremendo. Yo tengo que reunir con las víctimas de abusos y que pasan en mi dios y son cosas tremendas. Ya sabemos que son esas. Pero bueno, ¿a dónde va uno a buscar el sentido de la vida? Bueno, esto. A ver, hay un Dios que sostiene, hay una alianza que anima. Bueno, hasta ahí. Siempre y cuando esas cosas sean, si ya toman un carácter tan gordo y tan difícil que ya sabemos que hay que caminar ya por otro lado, y bueno, eso no se puede. Pero a veces digo, en el caminar cotidiano, en el poder sostenerse, esto nos alienta, ¿no? Nos alienta el camino también de la alianza, el camino. Por eso me parece que el ritual sería bueno incluso volver a repasarlo, no solamente como momentos puntuales que a mí me pasó esto y ya está. No, ¿qué pasa en mi vida? Y vuelvo sobre él a ver qué me dice, ¿no? Sería lindo a los 25 años, con los aniversarios, por repasar la celebración y hacer una relectura de mi vida hoy, de acuerdo con él. Quizás va a pasar que cuando pasaron muchos años, el ritual tenga más verdad de que cuando me casé. A mí siempre me impactó lo que le decía el párroco, el padre Rotondaro, que después yo se lo tomé a él y lo dije muchas veces en el matrimonio. Siempre le decía muchos años de vida. Ojalá tengan muchos años de vida juntos, todos los que Dios quiera regalarles. Y ojalá que a medida que pase la vida puedan decir, qué poco nos queríamos este día. Cada vez que celebramos un aniversario nos queremos más. Nos parecía que nos amábamos tanto el día ese que nos casamos, pero nos quisimos muy poquito. Ahora después de 20 años nos queremos más. Y más, es decir, porque más nos queremos. Esto es lo lindo de la vida. Entonces leer de nuevo el sacramento del matrimonio, pero después, porque todo eso que está ahí, lo estamos haciendo, lo hicimos, lo vivimos. Entonces el ritual toma vida y no es simplemente un momento. Y esto es lo lindo de vivir, ¿no? Es decir, realmente estoy copado y quiero seguir. Yo no veo los carteles, con vos toda la vida y seguiría y seguimos. Bueno. Algunos no se dieron cuenta. Hay que comprender muchas cosas. Bueno, gracias por... ¿Eh? No, de acá. Sí, yo ya como lo había pasado... Claro. Yo me quedé pensando también, ¿no? Indudablemente se nota el Concilio Vaticano II, se nota la mirada para atrás de Cristo, ¿no es cierto? Sí, no sé si estoy equivocado. No, claro, clarísimo. Es decir, como que se reconfigura con las computadoras, es decir, todo el concepto y expresa, me parece sumamente sabio. Yo no conocía el ritual de la liturgia. No, los rituales... las oraciones, ¿no? Los rituales del Concilio Vaticano II están sostenidos fundamentalmente en la Lumen Gentium, que es el documento que marca que la Iglesia es un pueblo al cual los pastores servimos. Entonces todo el ritual está sostenido en el pueblo que celebra. Y en este caso, más que nunca en el matrimonio, donde los actores son los que se contraen, los ministros del matrimonio son los contrayentes. El sacerdote o el laico es un mero testigo de la Iglesia que preside una celebración, pero que no es ministro concreto del sacramento, porque ellos son los que se celebran. Y eso está muy marcado en esto. Y por eso, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de cómo son dos rituales. El Papa Benedicto, voy a pasarme otro ritual, el Papa Benedicto autorizó celebrar la misa, nuevamente la misa de San Pío V, que era la misa del Concilio de Trento, que en su momento hubo una reforma importante y se sacó esa misa. Pero bueno, algunos movimientos un poquito más conservadores hicieron esa misa y el Papa la autorizó. Pero si ustedes van a
a las notas preliminares, no al ritual, las notas preliminares, ¿qué dice, cómo dice que comienza la misa Pío V y cómo dice el Vaticano II? Escuchen. El Pío V dice así: revestido el sacerdote en la sacristía, toma el cáliz y la patena y sale a decir misa. ¿Cómo dice el Vaticano II? Escuchen. Reunido el pueblo de Dios y comenzando el canto de entrada, ingresa el que preside la celebración y comienza el misterio. ¿Es lo mismo? No, No es lo mismo. Revestido el cura sale, hay gente, dice su misa. No es así. Eso es un cambio de mentalidad, porque es el pueblo de Dios que comienza con el canto de entrada y el que preside va a servir a este pueblo, ofreciendo lo suyo, por supuesto. Entonces es una mentalidad, no es una cuestión de rubro, es una mentalidad. Bueno, esa mentalidad se refleja en todos los rituales y en el matrimonio también. Por eso la preparación del matrimonio tiene que ser hecha entre el pueblo y los que caminan y que celebran. Estos son los toquecitos que están detrás. Uno es ese, el pueblo, la alianza, la historia de salvación, el camino que se presenta. Bueno, muchas gracias.